Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a ver corriente de Norton. Bueno, en el tema de la semana pasada habíamos visto el teorema de Thevenin, el voltaje y la resistencia de Thevenin. Vamos a resolver este ejercicio por ambos métodos, por el método de Thevenin y el método de Norton. Vamos a empezar haciendo de Thevenin para comparar, ¿no? Bueno, entonces me piden voltaje y resistencia de Thevenin. ¿Cuál es el circuito que yo voy a analizar? Como usted podrá ver, tengo el punto A y el punto B. Entonces, ya, y el circuito de analizar es el siguiente que voy a dibujar. Como nos podemos dar cuenta, he separado el circuito, todo el circuito que va desde A hasta B, y le he quitado la resistencia que va desde A hasta B, ¿no? He separado en dos partes. Y de esto vamos a sacar el circuito equivalente de T, ¿no? El Thevenin y la resistencia de Thevenin. Entonces, para sacar la resistencia de Thevenin, tenemos que tener en cuenta un par de cosas. Eso es que las fuentes de voltaje las vamos a reemplazar por un corto y las fuentes de corriente las vamos a reemplazar por un circuito abierto. ¿Ya? Esos cambios tenemos que hacer en el circuito para encontrar la resistencia de Thevenin. Entonces, a la hora de redibujar este circuito con estas nuevas reglas, nos va a quedar lo siguiente. Listo, como podemos ver, he cambiado esta fuente de voltaje por esta corto. Así se le denomina eléctricamente a esta línea. Y la fuente de corriente por un circuito abierto. Entonces vamos a analizar cuál sería la resistencia equivalente. Ya, entonces vamos a analizar lo siguiente. Miren, esta resistencia que tiene aquí de 12 es paralelo a un corto. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando usted le sucede eso en cualquier circuito, este, la corriente va a preferir pasar por el corto. Siempre que usted tenga una resistencia en paralelo con un corto, con una línea, si por aquí viene una corriente, supongamos que viene una corriente, la corriente va a tener dos caminos, ¿no? Pasar por la resistencia o pasar por el corto. Y la corriente siempre va a preferir pasar por el corto. Va a evitar el trayecto de la resistencia. Entonces, como toda la corriente pasa por el corto, pues la resistencia no está haciendo nada y podemos quitarlo. Bueno, entonces ya quedó entendido por qué eliminamos esta resistencia, porque la corriente o los electrones siempre van a preferir el camino más fácil. Siempre es más fácil, por lo tanto esta resistencia como que no está. ¿Cómo me quedaría el circuito si esta resistencia no está? Bueno, como puede ver, es el mismo circuito que tenemos arriba, solo que le he quitado la resistencia de 2. Ahora, vamos a darnos cuenta de algo. Miren,
partiendo del punto A al punto B, tenemos que darnos cuenta que todas las resistencias estén conectadas a esos puntos. De alguna manera llegan a ese punto. Por ejemplo, de aquí tengo que llegar al punto A y al punto B. De alguna manera, así sea que pase por encima de otra resistencia. Vamos a ver si es verdad. Si llego por aquí a la y por acá, pasando por la resistencia de 4, y llego al B. Voy a verlo, ¿no? Entonces, vamos a analizar la resistencia de 4. La resistencia de 4, por aquí llego al B facilito, y por el camino de acá, llego a la, pasando por la de 5. ¿Qué quiere decir esto? Que la resistencia de 5 y la resistencia de 4 sí están conectadas al circuito. Vamos a ver lo que pasa con la resistencia de 10. Este extremo de que está aquí, sí puedo llegar a uno de los dos extremos, ¿no? Sí puedo llegar al A o al B, como usted puede ver. Puedo llegar por aquí al B o puedo llegar por aquí al A, por cualquiera de los dos lados. Entonces, este extremo sí está conectado al circuito. Pero ¿qué sucede con este extremo? Mire, con el otro extremo de acá. Está conectado al circuito, está conectado al punto A o al punto B, este lado que está aquí. Sigamos el camino. ¿Con qué me topé aquí? Aquí hay un circuito abierto. Entonces, este lado de aquí no está conectado al circuito. ¿Por qué? Porque si usted sigue, es un camino abierto. Por lo tanto, esto es como tener una resistencia al aire. Porque una pata de la resistencia sí está conectada y la otra patita no. Entonces, esta resistencia no está haciendo nada. No está pasando corriente a través de esa resistencia. Y el circuito que me queda sería A, la resistencia de aquí, y la otra resistencia hasta el punto B. Bueno, como ya quedó entendido hasta aquí, la resistencia desde el punto A hasta el B, nosotros la conocemos como resistencia de Thevenin. Y eso sería, mire, desde A hasta B, vamos viendo, sería una serie, ¿no? Que sería 5,4, 9 ohms. Entonces, ya tengo mi resistencia de Thevenin que va de 9 ohms. Ya. Ahora vamos a hacer el análisis del voltaje de Thevenin. Ya no le hagamos caso a estos circuitos de aquí que fueron para sacar la resistencia de Thevenin. Estoy encerrado para no confundirlo. Ya. El análisis tenemos que hacerlo aquí. Necesito el voltaje de A hasta B. Ahora, hay varios métodos que usted puede hacer. Usted puede hacer una malla. Puede ser mallas, ¿no? Una malla, dos mallas, ¿no? Y saca la corriente de la malla y todo eso y todo bien. Ahora, démonos cuenta de algo, miren. Como yo he quitado aquí esta resistencia, la he quitado, ¿no? La puse acá. Entonces, ¿qué podemos decir de la corriente que pasa por esta resistencia de aquí, la resistencia de 4 ohms? ¿Qué podemos decir por la corriente que pasa por esta resistencia? ¿Cuánto vale esa corriente? Escríbanlo en el chat. 0, muy bien. Entonces, usted sabe que el voltaje aquí va a ser, ese voltaje va a ser I por R, y va a ser 0 por 4. Entonces el voltaje que cae aquí es 0, ¿no? Porque 0 por 4 sigue siendo 0. Entonces esta resistencia de aquí no está haciendo nada y yo la puedo quitar, ¿no?
Yo la quito. Exacto. Y te va a quedar el circuito así. Una línea, ¿no? Ojo que la he quitado para sacar el voltaje de Thevenin. Para la resistencia de Thevenin no la he quitado, la he dejado ahí. Entonces yo la quito porque mi análisis... ahora, si usted no está convencido, dése cuenta de algo. Otra forma de verlo. Si tú haces mallas, ¿no? Tú le llamas a esto I1, a esto I2, y a esto le quieres llamar I3. ¿Cuánto vale I3 si esto de aquí está abierto? I3 va a valer 0. Entonces, así que no la quitas, cuando tú hagas tu análisis, te vas a dar cuenta que esta corriente vale 0 y el voltaje en esta resistencia vale 0, porque 4 por I3 es, y como I3 vale 0, esto de aquí se te va a hacer 0 y es como que no estuviera. Yo la quito para hacer el análisis más rápido porque yo sé que la corriente aquí va a ser 0 porque aquí no hay una malla, si se da cuenta, esto no está cerrado. Estaba cerrado, pero le quitamos esa resistencia para el análisis. Bueno, entonces tenemos que hacer, si usted lo va a hacer por mallas, hay que hacer dos mallas, ¿no? Esta malla de aquí y esta malla de acá y encontramos la corriente que pasa por aquí para sacar este voltaje. Necesito el voltaje de esta vez. De A hasta B. Que eso es llamado voltaje de Thevenin. ¿Ya? Ahora, para mí más fácil resolverlo es, mire, aquí tengo esta corriente de 2 amperios. La corriente de 2 amperios no va, como dijimos, no va a irse, bueno, digamos que se divide, ¿ya? Se divide de aquí y otro se va por acá. ¿Ya? Esta corriente que se divide por acá, ya sabemos que los electrones se van a quedar hasta aquí. No va a avanzar porque esto es un circuito abierto, los electrones no pueden saltar desde aquí hasta acá. Entonces, no hay corriente en este lado. Quiere decir eso, que todos los 2 amperios se van a ir para abajo. Yo sé que para abajo viajan 2 amperios. ¿Cuánto sería el voltaje? Usted mire, el voltaje de AB es el voltaje que cae en la resistencia del 5. Y eso para mí es I por R, ¿no? El I vale 2 y la resistencia vale 5. Entonces, el voltaje de Thevenin es igual a 10 volts. Por ejemplo, el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. El Thevenin, 10 voltios, y la resistencia de Thevenin. Bueno, una vez teniendo el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, lo que hacíamos es otra vez volver a poner esta resistencia que habíamos quitado. La voy a poner con color rojo. Dejamos y resolvíamos el circuito. Ya, ahora, corriente de Norton. Corriente de Norton es otra forma de hacer esto. Es otra forma de encontrar un circuito equivalente. Dese cuenta que todo esto que está aquí, todo esto, ¿no? Le hemos encontrado un circuito equivalente que es voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin. Vamos a hacer lo mismo pero usando el método de Norton. ¿Ya? ¿Qué quiere decir de Norton? Quiere decir que usted va a encontrar, como el método lo dice, corriente de Norton, va a encontrar una corriente de Norton, voy a poner IN por corriente de Norton. Mire, aquí está voltaje en serie con la resistencia. Aquí, si es una fuente de corriente, debe ser lo contrario, debe ser una resistencia en paralelo a esa fuente. Eso sería la resistencia de Norton, puede llamarla, ¿no? Vamos a encontrar un circuito equivalente. Desde A hasta B. Ya.
Y aquí le voy a dibujar la resistencia, ¿no? La resistencia le quitamos la de 3. Ahora, usted sabe transformación de... Todavía no hemos visto el método de Norton, pero usted sabe transformación de fuente. Transformación de fuente de voltaje a fuente de corriente. Entonces, mire, si este circuito tiene que ser equivalente a este circuito, y estas dos resistencias que están en rojo son lo mismo, entonces nosotros podemos decir, esto de aquí fuera del análisis, solamente para que usted sepa, ¿no? Que este más o menos 10 voltios que encontré con esta resistencia de 9 ohmios, es lo que encontramos aquí, ya esta vez, debería ser equivalente a lo que tenemos acá. Resistencia, es lógico, ¿no? Si estos son lo mismo, esto que está aquí en verde debe ser igual a lo que está acá. Eso es lo que hemos dicho. Ahora, como usted sabe transformación de fuentes, acuérdese el tema del semestre pasado, esto lo puede transformar a esto. Y si fuera así, ¿cuánto valdría mi corriente de Norton y mi resistencia de Norton? Escríbelo en el chat. Listo, entonces también las respuestas en el chat, ¿no? Usted sabe que aquí para la corriente de Norton va a ser 10 novenas, ¿no? El voltaje dividido por la resistencia, y la resistencia de Norton va a ser la misma resistencia, ¿no? Esto lo aprendimos en transformación de fuente. Entonces, 10 para 9, corriente de Norton me debe salir 1,11 y la resistencia de Norton 9 ohms, ¿no? Entonces, a esto es lo que tenemos que llegar. Ya sabemos a cuánto vamos a llegar para saber si está bien o está mal. Bueno, entonces, vamos a suponer que no sabemos estos resultados. Vamos a suponer que no conocemos esto. Porque nosotros vamos a hacer el método de corriente de Norton y vamos a encontrar la corriente de Norton y la resistencia de Norton. Pero ya sabemos que extraoficialmente que cuando resolvamos todo esto tenemos que llegar a qué resultado. Tenemos que llegar a estos resultados, ¿no? Para comprobar que estaba bien, ¿no? Pero voy a suponer que no sé esto, ¿no? Ahora, el circuito que está aquí, para hacer el análisis del circuito equivalente, tenemos que sacarle esta resistencia y vamos a sacar el circuito equivalente de lo que queda. Eso es lo que hemos hecho aquí, ¿no? Le he sacado la resistencia y vamos a sacar el circuito equivalente de lo que queda. Nosotros vamos a sacar que todo esto que está en verde a la final se va a convertir en una fuente de corriente que va a ser la corriente de Norton y una resistencia en paralelo, ¿no? Que va a ser la resistencia de Norton. ¿Ya? Entonces, para sacar la resistencia de Norton, tiene que hacer lo mismo que para la resistencia de Thevenin. ¿Qué hacíamos con la resistencia de Thevenin? Decíamos que las fuentes de voltaje se cambian por un cortocircuito y las fuentes de corriente se las cambia por un circuito abierto, ¿no? Miren, ¿no? Resistencia Norton, fuente de voltaje por un circuito cerrado, un cortocircuito, y fuente de corriente por un circuito abierto. Igualito que lo que hicimos con la resistencia de Thevenin. ¿Ya? Y lo que hicimos con la resistencia de Thevenin. Entonces, si hacemos ese cambio, te va a quedar el mismo circuito, ¿no? Esto de aquí lo paso por un circuito abierto y esto de aquí lo paso por un cortocircuito. Y cuando resolvamos todo esto, vamos a llegar al mismo resultado.
Conclusión. Sacar la resistencia de Thevenin es el mismo procedimiento para sacar la resistencia de Norton. Si estuviéramos haciendo el ejercicio, hubiera yo hecho todo esto, ¿no? Pero ya no lo voy a repetir porque ya lo hemos calculado. Miren. Tendría que volverle a explicar lo mismo, ¿no? Decirle, sí, esto de aquí se abre, esto de aquí se mantiene cerrado. Esta resistencia, ¿qué pasó con esta resistencia? Se elimina porque está en paralelo con un corto. La corriente va a preferir por el corto que por la resistencia. Esta resistencia que está aquí no está conectada a nada, porque aunque este lado sí está conectado al circuito, el lado de acá no está conectado al circuito porque mire, viene por aquí y se encuentra con este hueco. También elimino y me queda la serie de estas dos resistencias. Entonces, el procedimiento es el mismo. Ya sabemos que mi resistencia del Norton me va a dar 9 ohms. Mismo procedimiento. Ahora vamos a sacar la corriente del Norton. Ya. Hay una diferencia con lo que hicimos acá. Miren. Aquí tenemos el punto A y el punto B. Y esto está abierto, ¿no? Desde A hasta B está abierto. Y como estaba abierto, dijimos que por aquí no pasa corriente. Y la resistencia de 4 se elimina. Porque no hay corriente por aquí, ¿no? Esta resistencia no le pasa corriente y se hace cero. Ahora, en este caso, que vamos a sacar la corriente de Norton, desde el punto A hasta el punto B tenemos que unirlo con un cable. ¿Listo? ¿Qué cambio le va a generar haber unido con este cable comparado con el lado de acá? Miren, en el lado de acá, ¿qué pasaba aquí? Aquí no había corriente, si se da cuenta. ¿Por qué? Porque esto está abierto. ¿Qué pasa en el lado de aquí? Como ya lo he unido con un cable, aquí sí va a haber corriente. Si usted quiere hacer esto de aquí por mallas, va a tener una malla, dos mallas, tres mallas. Si lo desea hacer por ese método. ¿Está entendido hasta ahí? Si está entendido hasta ahí, escriba así. Caso contrario, pregunte. Bueno, como usted podrá ver, puede hacer por el método que usted quiere, ¿no? Puede hacer las tres mallas, ¿no? En mi caso, yo me voy a dar cuenta de algo. Miren, la corriente que pasa por aquí, una forma más rápida de resolverla que con mallas en este caso en particular. La corriente que pasa por aquí, ¿cuánto vale esa corriente? Escríbelo en el chat. Esta flecha que he dibujado yo aquí. 2 amperios, muy bien. 2 amperios. Usted sabe que esa corriente se va a dividir en una corriente que le voy a llamar aquí I1 y otra corriente que le voy a llamar I2. ¿Logra ver? Ahora sí se dividen porque he puesto un cable de aquí a acá y aquí sí va a haber una corriente I1. Esa corriente I1 viene, pasa y esa sería mi corriente del norte. Entonces, cuando yo calcule esto, yo voy a poner que mi corriente de Norton va a ser igual a lo que haya en I1. Esa es la corriente que yo tengo que calcular para ponerla acá. Corriente de Norton igual a I1. Ahora, esa I1 también por dónde pasa. Pasa por la resistencia de 4. Si logra ver. Entonces, ¿qué caso tenemos aquí que hayamos aprendido anteriormente? Bueno, le había preguntado en dónde ve este caso de aquí, dónde lo ha visto, ¿no? Vamos a analizarlo. Una corriente de 2 amperios se divide en dos corrientes, la I1, la I2
una corriente pasa por una resistencia y la otra por otra resistencia. Vamos a ver dónde vimos eso. Mire, clase anterior, mire, una corriente de 20 amperios se divide en dos corrientes. Una corriente que pasa por una resistencia y en otra corriente que pasa por esta resistencia, ¿no? ¿Qué es esto? Esto ya lo vimos, esto es la clase de divisor de corriente. ¿Ya? Vamos a ver si más adelante yo creo que puse la fórmula en el video. Está toda la explicación que usted la puede ver en YouTube. Y aquí está la fórmula, miren, ve. Si yo quiero la corriente I1, pongo la corriente principal que se va a dividir en dos corrientes, ¿no? La corriente principal, la suma de las dos resistencias abajo, y arriba, ¿qué pongo? Arriba pongo la resistencia del lado contrario. Si yo quiero la corriente en I1, la corriente I1, pongo la resistencia está al otro lado. Entonces vamos a aplicar eso. La fórmula. Como yo quiero sacar I1 va a ser igual a la corriente de la fuente. O sea, no fuente porque aquí hay una fuente, sino que la corriente que se va a dividir. ¿Cuál es la corriente que se va a dividir? 2. 2 amperios se van a dividir. Abajo que pongo la suma de las resistencias, 5 más 4. Y arriba, para sacar I1, ¿qué resistencia voy a poner? Escríbelo en el chat. Muy bien, la de 5, ¿no? Como yo quiero la corriente que pasa por la de 4, voy a poner el valor de 5. Ya, y entonces comienzo a calcular. ¿Cuánto le sale I1 usando su calculadora? 1,11 amperios. Entonces, y nosotros sabemos que I1 es la corriente de Norton. Corriente de Norton es igual a 1,11 amperios. Y ya tengo mi corriente de Norton para mi circuito equivalente y mi resistencia de Norton. Y nosotros ya sabíamos que nos iba a salir eso porque habíamos sacado el voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin, hicimos transformación de fuentes y sabíamos que nos iba a salir esto, ¿no? Lo estamos usando para comprobar. Tenemos los resultados. Bueno, tenemos el siguiente circuito que vimos en internet y nos piden encontrar el voltaje de hoy. Entonces vamos a dibujar esto de aquí, pero quitando la resistencia que está aquí, ¿no? La vamos a sacar. Como pueden darse cuenta en el siguiente dibujo, es el mismo de arriba, pero la resistencia de 8 le he sacado del circuito, ¿no? Le hemos sacado del circuito y este le vamos a llamar el punto A y el punto B. Es lo mismo que hicimos en el circuito anterior y lo que hemos hecho en los circuitos anteriores de Thevenin y Norton. Solo que ahora la resistencia se la han puesto aquí, ¿no? No se la pusieron acá, sino que se la pusieron aquí, ¿no? Y se puede hacer, ¿no? Lo sacamos así. Ahora necesitamos sacar resistencia de Thevenin, que usted sabe que es lo mismo que la resistencia de Norton, ¿no? Vamos a resolverlo de ambos casos, de ambos formas. Resistencia de Thevenin es lo mismo que la resistencia de Norton. Y para hacer eso, nosotros tenemos que las fuentes de voltaje reemplazarlas por un corto y las fuentes de corriente reemplazarlas por un circuito abierto. Ese es el trabajo que hay que hacer. Entonces, este circuito que está aquí lo vamos a redibujar haciendo estos reemplazos. Ya tenemos el circuito dibujado. Como usted puede darse cuenta, esta fuente que está aquí la reemplacé con un corto y esta fuente que está acá con un circuito abierto. Ahora vamos a sacar la resistencia equivalente
¿Vista desde dónde? Vista desde A hasta B, ¿no? Ahora de cuánto que usted está aquí, mirando para abajo, ¿no? Tiene que mirar acá y para acá. ¿Qué resistencia siente por este lado y por este lado? Ahora, como este de aquí se abrió, se la quité, ¿no? O sea, le reemplacé por un circuito abierto y eso que está aquí no está haciendo nada, ¿no? Este cable es un cable del aire, lo podemos quitar. Ya, ahora, visto desde el punto A y B, ¿qué podemos decir, por ejemplo, de estas dos resistencias? Podemos decir que, mire, este punto que está aquí es el mismo punto que está acá. Sí, ¿verdad? Vamos a dibujar un cuadradito aquí. Es el mismo punto que está acá. ¿Puedo llegar de ahí hasta allá? Sí. Entonces, puedo decir que ambas están en paralelo. Ahora voy a dibujar el punto A, el punto B. Y en lugar de dibujar estas dos resistencias, le voy a dar el valor a una de ellas. Se la voy a dar a esta. Aquí voy a poner el paralelo de 6K, paralelo 3K, ¿no? Esta resistencia que está aquí, como hice un paralelo, ¿qué va a quedar? Como que la haya quitado, ¿no? Lo que le enseñé en mi primer parcial. Y en el otro lado todavía no he hecho nada. ¿Cuánto queda el paralelo entre 6 y 3? 2K me dije, ¿no? Esto sería igual a 2K. Ahora, como saqué el paralelo de estas dos, el resultado puedo decidir si ponerlo arriba o abajo, ¿no? Si lo decidí poner acá abajo, 2K. Yo quito esta resistencia y estos cables no están haciendo nada, porque miren, es un cable que no cierra, un cable conectado al aire. Entonces, este cable que está aquí no está haciendo nada. Este cable que está acá no está haciendo nada. Está ahí. Entonces, la resistencia vista desde A hasta B, ¿cuál sería el valor? ¿Cuál sería el valor de la resistencia de Thevenin? Que también es igual a la resistencia de Norton. 4K, como ponen en el chat, ¿no? Porque claro, se ve que están en serie, miren. Así. La una está en serie con la otra. Entonces, mi resistencia de Thevenin y Norton es 4K. ¿Listo? Vamos a sacar el voltaje de Thevenin para poder resolver el circuito, ¿no? Mira, aquí tenemos el voltaje de Thevenin. El hecho de que le hayamos quitado esta resistencia se vuelven dos circuitos diferentes. Mira, aquí no hay tres mallas. Aquí hay una, dos. Porque aquí no hay, adentro no hay una malla. Esta de aquí no es una malla. ¿Por qué no es una malla? Porque esto está abierto. La corriente que tú calcules aquí va a ser cero. ¿Estamos claros? Entonces, voltaje de Thevenin, yo le había dicho que es el voltaje de A hasta B. Por lo que hemos aprendido por nodos, eso es el voltaje de A menos el voltaje de B. Entonces, si este se llama A, el voltaje de A sería esto. Eso sería BA. Y el voltaje de B sería este, ¿no? BB. Cuando yo le ponía BA y BB, había que poner un nodo que vaya a referencia a tierra, ¿no? Y este es el nodo que va a tierra. Lo voy a hacer por nodos. Porque este es el nodo que vale 0. Y esto de aquí le puede llamar como usted quiera. Le puede llamar BC o B cualquiera, pero no me interesa este, porque el que me interesa es BA y BB. Ahora,
¿Cuánto queda el voltaje B? Entonces cuenta, ¿cuánto queda el voltaje B? El voltaje B sería el voltaje de esta resistencia. Si se da cuenta, el voltaje que cae en esta resistencia. ¿Nosotros sabemos el voltaje que cae en esta resistencia? No, por el momento. Pero mire, esta corriente que está aquí, ya, baja y tiene dos caminos. Uno dice para acá, para la derecha, y otro dice para la izquierda. Entonces, vamos a analizar qué pasa con cada camino. En el camino que va hacia la derecha, con otro color, va hacia la derecha, viene, pasa por esta resistencia de ahí, de 2, y regresa a su punto de origen, ¿no? Que de eso se trata. Ahora, ¿qué sucede en el camino de la izquierda? Viene así. Se divide en dos corrientes, una que va para arriba y otra que va para acá, ¿no? Sea como sea que se divida, se dividen, aquí se vuelven a unir, si se da cuenta. ¿Y qué pasa cuando se unen? Mire, ¿con qué se encuentran? Se cuenta con un puente que se cayó. A ver, de cuenta que está en un auto, viene por aquí, no va a saltar de aquí hasta acá, ¿no? No se va a ir el precipicio, ¿no? Entonces, no puede circular corriente por acá. Como no puede circular corriente por acá, no, la corriente, digamos, de una manera que es un poco inteligente en el sentido de que si ya no puedo ir por acá, ya ni se toma ni la molestia de venir por aquí, ni por aquí, ni por acá. Entonces, como la corriente sabe que por acá, tiene que salir por aquí, tiene que salir por aquí y regresar acá atrás. Entonces, por este lado, salgo y regreso. Perfecto. Por este lado, como sabe que el camino, así coja esta ruta, no va a llegar, y así coja la ruta de acá, tampoco va a llegar. Como la corriente sabe que no va a llegar a su destino, ni siquiera toma esta ruta que está acá. ¿Ya? Es como que usted está manejando el informe de las noticias que el puente de tal lugar se ha caído, entonces tú ya no coges esta ruta porque sabes que no vas a llegar a tu destino. Entonces, toda la corriente, todos los 2 miliamperios van a venir por aquí. ¿Ya? Ahora, como yo quiero el voltaje de B, aquí le voy a poner más, aquí le voy a poner menos. Estamos procediendo por el método de nodos. Yo quiero una corriente que vaya del más al menos. Del más al menos. ¿Cuánto vale esa corriente? Escríbelo en el chat. Muy bien, menos 2 miliamperios, ¿no? Porque la que está aquí va para arriba y yo quiero la que va para abajo. Menos 2 miliamperios. Entonces, haciéndolo por nodos, ¿no? Tú sabes que este voltaje, ¿cómo te queda? Te queda I por R es igual a voltaje B, que está en el más, menos 0. I por R, I vale menos 2 miliamperios y la R vale 2 kiloohmios y eso es igual al voltaje B, ¿no? Simplifico los kilos con los mili y te va a quedar que el voltaje B es igual a menos 4 voltios. Ya tengo el voltaje B. Ya tenemos el voltaje B. Ahora nos falta encontrar el voltaje A para resolver el ejercicio. Ya, para el siguiente caso podemos resolverlo también con nodos, pero démonos cuenta de algo, mire. Voy a dibujárselo acá aparte.
Entonces, el voltaje A, usted sabe que aquí está el VA, ¿no? Aquí es el VA. Y cuando yo le digo voltaje A, ¿desde dónde está dónde? Desde el punto A hasta cero, ¿no? Hasta la referencia, ¿no? Entonces, desde aquí hasta acá. Entonces, el voltaje va a ser medido desde aquí, que es el nodo VA, ¿hasta dónde? Hasta acá abajo. Sería lo mismo para sacar el VA. Si tú tienes un multímetro, que el cable rojo lo pongas acá y el cable negro lo pongas acá. Ahora, usted dígame, este voltaje A, que es un voltaje medido desde aquí hasta acá, sería como sacarle el voltaje a cuál resistencia, a la de 3 o a la de 6. Escríbalo en el chat. A la de 6K, muy bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Mire lo que tenemos aquí. Tenemos una fuente y dos resistencias. ¿Sí se da cuenta? Yo quiero el voltaje aquí. ¿Qué hacíamos? Aquí está la fórmula, ¿no? A la final, ¿cómo lo podemos ver también? Lo podemos ver como un divisor de voltaje. Usted lo puede hacer por otro método, yo lo quiero hacer así, más rápido. Entonces, ya sabemos que el voltaje de A va a ser igual al divisor de voltaje de 12, lo voy a dividir, acá abajo pongo la suma, 3K más 6K. Y arriba, ¿qué resistencia pongo? Escríbalo en el chat. La de 6K. Ahora, ¿cuánto le da eso en su calculadora? ¿Voltaje de A cuánto le da? Sería 12, 6K, 9K. El K se va con el K. Tercera, 3, 2, tercera, 1, 4. 4 por 2, 8 le tiene que dar. Ya, entonces ya tenemos el voltaje B y el voltaje A, por lo tanto, mi voltaje Thevenin va a ser igual a la resta de los dos, ¿no? 8 menos 4, ¿no? El menos, este menos que está aquí es por el menos que está acá, ¿no? Y este resultado es menos 4. Entonces, menos 4. El voltaje de Thevenin sería igual a 2. Ya, el ejercicio aún no termina porque a mí me están pidiendo voltaje O. No me están pidiendo el voltaje de Thevenin. Ya, pero ya podemos dibujarlo. Ya sé que tengo desde el punto A hasta el punto B. Aquí está, mire. Fuente de voltaje, el más con el A y el menos con el B. Entonces, fuente de voltaje en serie con la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin nos había dado 9 kilos ohmios. Y este voltaje ya sabemos que nos dio 2. Repito, ¿no? El más con la A y el menos con la B. ¿Ya? Y como me están pidiendo BO, miren, ahora tengo que agregarle esta resistencia de 8. Ahora sí se la vamos a agregar al circuito. ¿Cómo hacemos para encontrar esto? Usted puede encontrar la corriente, multiplicar por eso, o lo que es lo mismo, acá le recuerda esto.
fuente, dos resistencias y voltaje acá. Eso es otro divisor de tensión. Esto de aquí es voltaje VO, más o menos voltaje VO. Entonces, voltaje VO va a ser igual a 12, 9K más 8K. Y arriba vamos a poner la resistencia donde cae el voltaje, que sería de 8K. ¿Cuánto es el voltaje VO? ¿Cuánto le da eso con la calculadora? Ah, perdón, tiene razón, vi mal este. 9 y es 4. Esto que está aquí. Y aquí es 4. Ese 9 es 4. Fijamos. Ya. Ahora sí, ¿cuánto le da ese voltaje VO? Más 4 son 12. 12K. Entonces esta acá se te va con este K, este 12 con este 12 y te va a dar 8 voltios. VO es 8 voltios. Ese es el resultado que están pidiendo. No el Thevenin, sino que el voltaje VO. Bueno, vamos a hacer por el método de Norton, ¿no? Usted sabe que por el método de Norton ya tenemos la resistencia, que sería la misma Thevenin, la de 4. Ahora, la diferencia entre el método de Thevenin y el método de Norton es que en Thevenin, en ambos sacamos la resistencia, pero en Norton, en Thevenin lo dejamos esto abierto y en Norton lo cerramos. Vamos a cerrar esto. Ya. Entonces, bajo el método que usted quiera, encuéntreme la corriente que pasa de A hasta B. La corriente que pasa así. Usted que le gusta hacer bastantes mallas, puede hacer, qué sé yo, y 1, y 2, y 3, ¿no? Y usted sabe que la corriente de Norton va a ser igual a ¿qué? A I2. Vamos encontrando eso. Bueno, entonces usted puede hacerlo con el método que usted quiera, ¿no? Como le dije, ¿no? Probablemente usted elija mallas, pero le voy a mostrar que hay métodos más rápidos que mallas a veces, ¿no? Sino que uno está automatizado a todo hacerlo por mallas y todo eso. Miren, necesitamos esa corriente que pasa por el nodo AB, por el cablecito, mejor dicho, desde A hasta B. Entonces yo voy a dibujar todo el circuito que está aquí, dejando el cable como usted lo ve ahí. Bueno, como podrá ver, ya lo he dibujado, ¿no? He dibujado lo mismo. Yo quiero la corriente que pasa por A a B, que pasa por aquí. Entonces, a mí se me hace más fácil usar el método de transformación de fuentes. Esto que está aquí, yo lo voy a transformar. Y como usted sabe, vamos a avanzar un poquito rápido lo de transformación porque ya es un tema que se vio en el partido pasado. Una fuente para arriba y una resistencia en paralelo, ¿no? A transformar esto. La resistencia va a ser de 3 kiloohmios mismo y la fuente va a ser 12 dividido para 3. Sería 4 miliamperios, ¿no? 4 miliamperios porque lo estoy dividiendo para el K, que es 10 a la 3. ¿Listo? Vamos a continuar a dibujar lo que sigue. No tengo que dibujar esta resistencia. Voy a dibujarle el cable con otro color para que nos acordemos que quiero ahí la resistencia. No es necesario que lo dibuje con otro color, pero yo lo hago para que usted se vaya dando cuenta, ¿no? Que yo quiero ahí la corriente, ¿no? Ahí yo quiero la corriente. ¿Ya?
Y este lado que está aquí voy a hacer una transformación. Me va a quedar una resistencia en serie con una fuente de voltaje. La fuente de voltaje, el más apunta para abajo. Y sería esto por esto, ¿no? 2 por 2, 4. El kilo se te va con el mili, te va a quedar 4 voltios. Y la resistencia sigue siendo lo mismo, ¿no? 2 kilo. Listo, entonces, esto es 6K. Listo, ¿qué más podemos hacer aquí? Paralelo de estos dos. Ya, al hacer el paralelo de eso, me va a quedar la fuente de corriente por arriba con 4 miliamperios, el paralelo de ambos, 6K con 3K son 2K en paralelo, ¿no? Eso me sale el paralelo de estos dos. Ya, le voy a dibujar con otro color ese cable para que sepa que yo quiero ahí la corriente. Y sigo dibujando resistencia de 2K, fuente menos más de 4 voltios. ¿Qué más puedo hacer aquí? Transformación acá. Entonces, esa transformación me va a quedar resistencia en serie con la fuente, más o menos. La multiplicación de estos dos me va a quedar 8. El K con el mili se van, te queda 8 voltios. La resistencia de 2K. El cable, el pedazo de cable donde yo quiero la corriente. Resistencia de 2K. Menos más 4 voltios, ¿no? Bueno, hasta ahí he logrado reducirlo sin cambiar nada de esta parte de acá. Entonces, yo necesito saber la corriente que pasa por aquí. Entonces, es fácil, miren, esta fuente de voltaje, con la fuente de voltaje de acá, ¿qué se están haciendo? Sumando o restando. Escriban en el chat. Sumando, muy bien. 8 más 4, 2. Y estas dos resistencias usted puede darse cuenta que están en serie. Va a quedar 4. ¿No? Y quiero la corriente que pasa por esa malla, ¿no? Yo sé que es redundante estar dibujando esto con otro color, pero es para que no se vaya a perder. ¿Cuánto es la corriente que pasa por ahí? Esa corriente usted sabe que es 12 dividido por A4K. Corriente es igual a 3 miliamperios, ¿no? Entonces la corriente de Norton sería igual a 3 miliamperios. Vamos a ver si nos salió el ejercicio. Recuerde, corriente de Norton igual a 3 miliamperios. Entonces, nosotros habíamos encontrado que el voltaje de Thevenin es 12 voltios, ¿no? Yo lo voy a dibujar. 12 voltios. A ver, con una resistencia de 4 kilos. Miren, ¿no? Ahora, si yo quiero hacer transformación de fuente, de esto, vamos a hacer transformación de fuente. Esta fuente de voltaje pasa a ser de corriente. Esta resistencia que está en serie pasa a estar en paralelo. Desde A hasta B. Entonces, ¿cuánto me queda de la fuente de corriente? Esto va a ser 4 kilos. Esa fuente de corriente va a ser 12 dividido para 4 kilómetros, ¿no? Y eso también me da 3 miliamperios, ¿no? Entonces, como usted se da cuenta, de ambos lados hemos llegado, ¿no? Está bien porque en voltaje de Thevenin decir que esto vale
el voltaje de Thevenin vale 12 voltios, es lo mismo que decir que en la corriente de Norton vale 3 miliamperios. Y eso es lo que hemos encontrado, ¿no? Hemos encontrado que la corriente de Norton vale 3 miliamperios. Supongamos que nunca hubiéramos hecho nada en Thevenin, que solamente teníamos un Norton. Ya tengo mi circuito equivalente, que sería, mire cómo va esa fuente de corriente, ¿no? Yo la dibujo acá abajo, con su resistencia en paralelo. La resistencia en paralelo ya sabíamos que es 4K, la resistencia de Norton. Este es el punto A, el punto B, ¿no? Este es el circuito equivalente con su corriente que va en este sentido, ¿no? Por estos miliamperios. Por eso que la corriente, mire el sentido que tiene. Por lo tanto, si yo lo estoy dibujando aquí, tengo que dibujarla en este sentido para que vaya así, ¿no? Bueno, entonces ahora podemos agregarle la resistencia que le habíamos quitado, ¿no? Desde un inicio. La resistencia es esta que está aquí, que vale 8K. Si usted quiere sacar el voltaje de ahora con la resistencia puesta aquí, el voltaje más o menos V sub 0, ¿qué se le ocurre hacer a usted? A mí se me ocurre hacer paralelo esto con esto. 8 paralelo con 4, ¿cuánto le da? ¿Cuánto le da 8 paralelo con 4? 2,67. 2,67 kilos, ¿no? Entonces el voltaje, usted sabe que si yo encuentro el voltaje aquí, en esta resistencia de 2,67 kiloohmios, sería lo mismo que encontrar el VO, porque recuerde que como están en paralelo, el voltaje que encuentre en esta resistencia va a ser el mismo voltaje que encuentre en la resistencia de acá y el mismo que está acá. ¿Estamos claros? Entonces el voltaje VO va a ser igual a 2,67 kiloohmios multiplicado por 3 miliamperios, ¿no? ¿Cuánto le da eso? El kilo se te va con el mili y el voltaje VO te da 8 voltios, ¿no? De pronto le da 8 y pico por los decimales y el redondeo y todo eso, ¿no? 8,01 le sale. Entonces sería 8 voltios, que es lo mismo que encontramos usando el método de Thevenin, ¿se acuerdan? Por ambos lados hemos llegado. Si está entendido, escribo OK, caso contrario, pregunte.